Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en otro capítulo más de este podcast de Academia Credo, tratando de argumentar y pensar bíblicamente en este mundo torcido, ¿no? La idea es poder presentar herramientas claras y sólidas para que nosotros podamos defender y ver la consistencia de nuestra fe cristiana. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos en la Escritura, en la palabra de Dios? Como autoridad última y suprema para todo lo que pensamos, decimos, actuamos. Así es. Estuvimos hablando la última vez acerca de esas... ¿Por qué en el tema evolucionista también hay una inconsistencia, ¿no? Muchas. Y estuvimos desarrollando eso. Hoy queremos hablar acerca del capital prestado y por qué los incrédulos toman de otro lado para poder argumentar ellos, lo cual en algún sentido termina siendo inconsistente para ellos, ¿no? Exacto. Sí, porque finalmente necesitan de otros elementos fundamentales que su propia cosmovisión niega para intentar hacer funcionar su cosmovisión. Esa es finalmente la prueba más grande de la existencia de Dios. Por eso es que llamamos a este tipo de argumentación argumentos trascendentales, ¿sí? Porque no son trascendentales en el hecho de que solo superan la capacidad de algo o alguien, sino que se convierten en una necesidad, en un sí o sí para poder funcionar. O sea, no hay escape de lo que Dios es. Ese es el trascendentalismo. Ok, ¿no? cuando mencionas eso, lo que trasciende en ese sentido, alguien lo puede pensar o lo que comúnmente pensamos es lo que trasciende para allá. Exacto. Pero también la trascendencia tiene que ver con lo que es anterior. A eso es lo que voy. Me gustaría, obviamente, que entonces tuviéramos claro que cuando decís es trascendental porque no solo va más allá, no solo sobrepasa, está antes. Se antepone también, ¿sí? Antepone de manera necesaria. Ok, es antecedente a todo. Exacto, entonces por eso es que Dios es trascendental. El lenguaje bíblico o parte del lenguaje bíblico que nos enseña esto es tan alto, ¿verdad? Que no podemos ir arriba de él, es tan profundo que no podemos ir abajo de él, es tan ancho que no podemos ir afuera de él. El negar a Dios es una necedad. ¿Por qué? Porque es una necedad, porque es imposible negarlo. O sea, el ateísmo es una necedad, no porque solo tenga una mala actitud, no, es porque es imposible en sí mismo, porque Dios es trascendente, es antecedente. La razón por la cual un ateo puede siquiera hablar o ejercer un pensamiento es prueba de que Dios existe. No podría hacerlo. Lo niega, claro. Eso sí, pero el que lo niegue no necesariamente anula la existencia de Dios. Okay. No puede hacer nada, absolutamente nada de manera autónoma. Es Dios el que permite que el ateo siquiera piense, hable, se manifieste. Claro, es por eso que la Escritura le llama a la persona que dice que no hay Dios un necio. Y que eso lo estuvimos hablando ahí casi que desde el principio, ¿no? Sí, por eso llegamos a esta analogía del capital prestado. La razón por la que los incrédulos pueden vivir, pensar y formular argumentos en contra del cristianismo, y dicho sea de paso, sin éxito, es porque Dios permite en su gracia común que hagan uso de aquello que solo le pertenece a Dios. El ateo hace uso de lo que Dios es dueño. Hace uso del aire, del oxígeno, hace uso del pensamiento, de la razón, de sus manos, de su lenguaje. Todo eso le pertenece a Dios. Y Dios lo permite en su gracia común. Permite la rebelión, permite la necedad, hasta cierto punto, porque nunca dejará como inocente al culpable, dice la Escritura.
Pero esta es la razón por la cual el ateo puede siquiera empezar a formular sus supuestos argumentos. Y lo hace porque Dios lo permite en los elementos que el ateo necesariamente tiene que utilizar. Rosa J. Rushdoony, el gran pensador y algunos creen uno de los padres del reconstruccionismo cristiano, él escribe lo siguiente en uno de sus libros, y cito: el éxito de la ciencia moderna se debe a su capital prestado, porque la ciencia moderna es como el hijo pródigo. Abandona la casa de su padre y es rico, pero el dinero que gasta es la riqueza de su padre. Aquí termina la cita. La ciencia moderna parece ser exitosa, ¿no? Parece ser exitosa, pero lo es por el simple hecho de que aquel que hace posible la ciencia lo permite. Estaba siguiendo ayer unos videos de un astrofísico, un físico teórico, perdón, era un físico teórico mexicano. Muy bueno él. Un joven, un estudiante le hace una pregunta y le dice: hay cosas que la ciencia no puede responder. Y él dice: muchísimas, muchísimas. Y empieza a explicar los dos pilares sobre los cuales la física, toda la física hoy, como ciencia puede funcionar, ¿no? Y todo el pilar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y básicamente la formulación o la mejor articulación de algo que Galileo Galilei ya había postulado en el siglo XVII y que Einstein obviamente lo entendió bien y lo formuló de otra manera. Y el segundo pilar de la física hoy y de la astrofísica y todo lo demás es todo lo que tiene que ver con la física cuántica, ¿no? Todo aquel mundo muy minucioso de los átomos, los quarks y todo eso, que en algún punto ya no se logra medir con cierta certeza, ¿no? Y entonces él dice, uno de los grandes problemas es que estos dos pilares son incompatibles. Y llevamos 100 años intentando encontrar el puente que une a los dos, y empieza a hablar, y él utiliza esta declaración. Esto es lo que me pareció fascinante de su honestidad académica. Y este físico dice: muchas veces los físicos, los científicos, somos tramposos. Porque no podemos explicar esto y entonces le ponemos un nombre técnico para quitar y evadir las preguntas. Pero realmente cuando hablamos de materia oscura, cuando hablamos de energía oscura, cuando hablamos de todas estas cosas, realmente hablamos de lo que no sabemos. Entonces, esto me pareció fascinante porque... Y esto es a lo que realmente animamos a aquellos que son hombres y mujeres de ciencia, a que sean honestos, a que sean honestos, en el sentido de que nosotros también lo somos, pues, y debemos serlo. Hay cosas que no sabemos, porque Dios es tan grande que no podemos llegarlo a saber. Y entonces vamos de nuevo a que la ciencia como fin en sí misma, como cuerpo epistemológico, si lo quisieran llegar a presentar de esa manera autónomo, no funciona. ¿Y por qué funciona? ¿O por qué es tan respetado? ¿Por qué toma un capital prestado? La ciencia no sale y no nace de la naturaleza como un esfuerzo humano autónomo. No, como bien lo dice Rosa J. Rushdoony, la ciencia salió de la casa de su padre. ¿Quién es el padre de la ciencia? Dios. Porque la ciencia depende de la uniformidad de la naturaleza y el único que puede mantener uniforme la naturaleza es Dios. La carta a los Hebreos y otras partes de la Biblia nos hablan de que todo subsiste por medio de Él y todo el universo está en su mano. ¿Sí? Entonces, este es el punto de la ciencia moderna. Es un hijo pródigo que necesita el capital de su padre. Dios. Por eso es que yo entiendo aquellas frases de premio Nobel que son cristianos, ¿no? Que el primer sorbo de la ciencia, el primer
trago de la ciencia te embriaga y te pide más, pero al final del vaso está Dios esperándote. Y yo entiendo todo eso y alabo y aplaudo esos esfuerzos científicos desde una cosmovisión cristiana, pero creo que debemos de presionar más el hecho de que la ciencia no puede ni siquiera emitir la primera ecuación para postular algún problema o para postular algún teorema o alguna hipótesis. No puede hacer su primer esfuerzo si primero no reconoce que necesita del capital de su padre, y el padre de la ciencia es Dios. Okay. A esto es a lo que vamos. Yo creo que esto es otra vez, vean la importancia de esto que se está hablando, porque regularmente no se argumenta de esta manera, sino que al contrario, presuponemos la ciencia antes que la Biblia. Exacto. Muchas veces. Y ese es el error de la teología liberal, ¿no? Claro, y el error también de algún ejercicio evidencialista, ¿no? Exacto. Para poder argumentar acerca de la existencia de Dios, para hablar en términos epistemológicos de la verdad. Ponemos la ciencia y vean, ahora, la pregunta es, ¿pero por qué se le ha dado tanta importancia a la ciencia? Porque vean, el ejercicio es tan real. ¿Cuántas veces hemos escuchado conferencias, anuncios, publicidad o un montón de comentarios acerca de estudios recientes? Eso apela a la ciencia. O la palabrita, está científicamente comprobado. Ajá. Y apela que solo por oír eso ya creemos que tal argumento, tal razonamiento es verdad. Y no debe ser cuestionado. Exacto. O sea, la ciencia critica el dogma de la iglesia, el dogmatismo de la iglesia, pero la ciencia hace uso de ese dogmatismo. Es precisamente a eso quería llegar. Porque se ha catapultado la ciencia. Ojo, no estamos en contra del ejercicio. Y yo iba a comentar eso. No estamos en contra del ejercicio científico. No estamos diciendo que la ciencia no es algo que vamos a hacer, claro. No, o sea, no estamos en contra del ejercicio científico. Al contrario, si lo pudiéramos motivar, lo motivamos con la motivación correcta. Con los presupuestos correctos. Claro. Ese es el punto. Entonces, para todo aquel joven, hermano cristiano en la fe que le motiva la ciencia, que le gusta la ciencia, que está inclinado al ejercicio científico, nuestro punto es, no se debe olvidar que el presupuesto para hacer ciencia es Dios mismo. Es Dios mismo. Y su carácter y su naturaleza, claro, y su obra creativa sosteniendo y manteniendo la naturaleza en uniformidad. Porque en última instancia también la ciencia parte de un elemento ético. Exacto. Va a llegar a necesitarlo, claro, en algún punto. Porque hay que ser honesto a la hora de demostrar con qué intención ética, moral se hace ciencia. Vean lo enriquecedor que termina siendo todo esto si logramos de verdad pensar desde ese fundamento que es necesario. Y qué interesante esto que Rushdoony escribe esto en un libro titulado La mitología de la ciencia. Por eso es que esta bibliografía que nosotros citamos en estos podcasts muchas veces ¿cómo así, verdad? Porque no es popular, claro, porque ataca los errores de estas cosmovisiones contrarias a la Biblia. Claro. ¿Sí? Hemos de entender y demostrar que el incrédulo puede hacer ciencia solo porque existe una realidad que Dios creó y que le permite hacer uso de esa misma realidad mientras Dios tenga paciencia. Solo mientras Dios le permita hacer uso de ese capital prestado. Porque una vez el ateo se dé cuenta que no puede justificar la existencia de la naturaleza y la uniformidad de la misma en sus propios presupuestos ateos, entonces todo su ejercicio termina. Claro. Todo su ejercicio científico termina. Rushdoony analizó la metodología presuposicional de Cornelius Van Til y escribió que el hombre natural tiene un conocimiento válido solo como un ladrón que posee ciertos bienes. Son declaraciones y acusaciones grandes a la comunidad científica atea.
Pero esas acusaciones no provienen de la arrogancia, provienen de la honestidad académica. Señor científico ateo, si tú no reconoces que Dios ha creado la realidad y la sostiene con el poder de su mano y la guía ordenadamente, tú eres simplemente un ladrón que posee ciertos bienes que no te pertenecen. Al demostrar que toda otra cosmovisión, si por alguna razón sigue en pie, es debido a que Dios lo permite. Claro. Entonces podemos demostrar lo trascendental de Dios y su palabra. Como Dios y su palabra, su revelación se convierten en la condición necesaria para que el hombre siquiera pueda empezar a pensar. En tal caso, la Biblia es la autoridad final y no existe nada en la faz de la tierra y en la historia de la humanidad que pueda retar la posición y la naturaleza de la palabra de Dios, de la revelación. Cito la escritura misma, puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Esa permanecerá firme, es su revelación, porque provee el mismo carácter y naturaleza de Dios mismo, ¿no? Su escritura, su palabra, su revelación. Por eso es que acá vamos a defender fielmente, eso es lo que intentamos, defender fielmente la consistencia de nuestra fe y poniendo como base a todo esto la escritura, la palabra de Dios. Recordemos que hoy se intenta de alguna manera menospreciar precisamente eso, la Biblia. No me traigan la Biblia. Ya venís vos con la Biblia. Ya venís vos con eso, pero no me saques la Biblia. Y hermanos, no se puede. Claramente en la Biblia no vamos a encontrar integrales trigonométricas o no vamos a encontrar teoremas científicos en el lenguaje que hoy se maneja en la academia. Claramente no es eso lo que estamos diciendo, pero lo que estamos diciendo es que todo ese avance de la ciencia, todo ese cálculo y ese conocimiento desarrollado en la humanidad es gracias a la revelación. Claro. Y si no se le da el crédito a Dios y su revelación, hay juicio de Dios que espera. Entonces creo que aquí podemos culminar bien nuestras estrategias de defensa, como algunos ejemplos que hemos dado en estos últimos podcasts, presionar esos hechos, la imposibilidad de cualquier cosmovisión atea por medio de todo lo que hemos mencionado en estos últimos episodios del podcast. Quiero mencionar, para terminar, esta cita bíblica, porque ¿quién es como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas de los cielos y se inclina a mirar a la tierra, desde el cielo a la tierra, y que va a exaltar al humilde y va a humillar al altivo? Y precisamente eso, que nosotros tengamos la humildad suficiente para entender que nuestro razonamiento proviene solamente porque Él ha tenido gracia y misericordia de nosotros, y Él es el Creador y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.